Bienvenidos a este reportaje sobre la política y los medios de comunicación en tiempos de pandemia. Con ustedes, nuestros periodistas desde la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, Ana Fernanda Ibarra y Marvin Cusera Peralta. Asimismo, desde la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Orinoquía, en Colombia, nos acompañan Ivánez Patricia Pérez y Jonathan Leguizamón. Ellos nos mostrarán cómo se ha vivido la pandemia tanto en México y en Colombia, qué posición ha tomado el gobierno frente a esto, lo que se ha propuesto, lo que se ha decretado y lo que se ha ordenado para evitar más casos, y además la posición de los medios de comunicación frente a todas estas medidas. Latinoamérica fue golpeada por la pandemia a inicios del presente año 2020, lo cual causó revuelos en todos los aspectos del sistema. Basándonos en el aspecto político, a grandes rasgos se identifica la desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones, rompiendo totalmente la estructura de democratización comunicativa que se viene manejando hace un largo tiempo, lo cual indirectamente ha generado crisis evidentes. Por ende, la pandemia del COVID-19 ha sido el despertar del pueblo, pero a su vez parte del menoscabo. Colombia y México, aunque tengan ideales políticos diferentes al mando, actúan de manera semejante en cuestión de decisiones por la contingencia sanitaria sin llegar a ser positivas, pues según cifras de la OMS figuran entre las 10 naciones con más números de contagios, donde Latinoamérica llega a la suma de 6.507.309 infecciones y 251.889 muertes, dando paso a estancamientos económicos por la ineficiencia de algunas administraciones penetradas por la corrupción, el mal funcionamiento de servicios públicos en el área de salud, educación, transporte y seguridad ciudadana, argumentando así la creciente desafección popular que desembocó a finales de 2019 en una serie de estallidos sociales que cambiaron el rumbo de numerosos gobiernos en la región. Decidimos realizar una encuesta para poder llegar a más personas y conocer su opinión respecto a la temática que estamos tratando. De esta forma, y luego del éxito que esta obtuvo, por parte de Colombia, en la primera pregunta, que es: ¿siente que los medios de comunicación han transgiversado, deformado o malinterpretado los datos reales frente a la emergencia sanitaria?, se obtuvieron los siguientes resultados, donde la respuesta con mayor votación fue de acuerdo con 32,8%, seguido de 20,9%, empatando con muy de acuerdo y una opinión neutral. Con esto podemos entender que la mayoría de la población entiende y se da cuenta de la problemática que hay con el mal manejo de la información por parte de los medios respecto a lo que ha sucedido este año. De igual manera, la población mexicana se expresó, donde el 41.2% respondió estando de acuerdo con que los medios han deformado la información durante la pandemia, seguido del 29.4% que expresó estar muy de acuerdo con este hecho, y el 20.6% se mostró neutral frente a este. La segunda pregunta efectuada en el cuestionario es: en su opinión, ¿cómo ha manejado el gobierno de su país la pandemia al COVID-19? Los resultados nos dicen que el 31,3% opina que fue mal el manejo, seguido de un 25,4% que dice que el manejo fue muy malo y un 22,4% nos dice que se trató de forma neutral. Con esto podemos entender que la mayor parte de las personas consideran que no hubo el mejor manejo por parte del gobierno colombiano al momento de realizar contingencias contra la pandemia. Mientras que el 44.1% de los mexicanos expresan que el gobierno ha manejado la situación de forma neutral, así como 23.5% dice que el manejo ha sido muy malo. Con esto nos damos cuenta de que tanto en México como en Colombia existen similitudes respecto a cómo la población de ambos países percibe la postura de los medios y el gobierno ante la situación sanitaria que hemos estado viviendo a lo largo del presente año. Y bien es cierto, podemos presenciar cómo la sociedad latinoamericana y la manera en que los medios de comunicación cumplen su labor es tema de interés común, ya que son espacios culturales de expresión, más no propiedad o mecanismo de publicidad de los gobiernos de turno. Sin embargo, no podemos dejar de lado la corrupción e intentos de generar fallas en este proceso, pues sin duda alguna han tergiversado los datos reales frente a la contingencia sanitaria. Esto lo encontramos puntualmente en la teoría de la aguja hipodérmica en la Escuela de Comunicación Frankfurt, cómo los medios masivos influyen en las masas por medio de la manipulación que se mueve a conveniencia de la élite política que las conforman las familias más poderosas de cada país. En Colombia, un punto de
referencia es el Grupo Valore, del empresario Alejandro Domingo Dávila, quien es propietario del medio televisivo mejor posicionado en los últimos tiempos, Caracol, por medio del cual el mandatario Iván Duque ha aumentado su presencia durante la pandemia, pues según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, se afirma que el gobierno de Duque ha gastado más de 20.000 millones en contratos de publicidad para mejorar y posicionar su imagen, lo que se ve con claridad en la emisión de su discurso presidencial a las 6 de la tarde, por este y otros medios de derecha durante más de 3 meses, comparado con el medio alternativo de Colombia, mayor conocido como Los Danieles, donde se identifica el ataque político y mediático contra la independencia judicial por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien después de 6 meses de investigación concluyeron la medida de detención domiciliaria hacia el intocable por hechos relacionados con delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y con hechos declarados como crímenes de lesa humanidad, con un documento de 71 páginas que soportan dicha decisión. Quienes a su favor están tildan el proceso como persecución de la corte, sin dejar atrás a Emilio Azcárraga Yen, presidente del Grupo Televisa, en representación de México. Es uno de los empresarios más ricos de América Latina, con una fortuna estimada de 2.000 millones de dólares, donde más allá de ser medios de comunicación, tienen intereses privados, impartiendo sus ideologías al pueblo para asegurar su perseverancia en el poder, tal cual se patentiza en México durante los últimos meses, ya que se han generado segmentadas opiniones consecuentes para asegurar su prevalencia en el manejo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde que este entró al gobierno, la prensa está dividida en izquierdistas, derechistas y una pequeña parte de centralistas. Los periódicos de derecha, principalmente como el Reforma, han sido atacados por el presidente, donde él argumenta que inventa datos irreales sobre esto. Por otro lado, periódicos como La Jornada han sido alabados por el presidente, a los cuales califica como buen periodismo, siendo que se han ocultado noticias como el escándalo de corrupción del hermano de López Obrador. Por último, tenemos a los neutrales, quienes no eligen a ningún bando, como por ejemplo el periódico digital Aristegui Noticias, conocido por haber revelado escándalos de corrupción de los anteriores gobiernos, sin dejar atrás algunos movimientos como Frena, en contra de Manuel López Obrador, y los movimientos a favor de López Obrador, influidos por la prensa de izquierda. El intercambio cultural es el pilar básico para el crecimiento de una nación. Por eso nosotros, Colombia y México, Más allá de abastecernos en conocimientos, hicimos lazos de amistad tan fuertes que ni las fronteras pueden separar. Somos México.